La sala de juntas se congeló cuando Daniel Cole se puso de pie. Su uniforme de conserje contrastaba con los trajes de ejecutivo. La sangre le latía con fuerza en los oídos. No firmen el acuerdo de $4.200 millones, dijo, con la voz más fuerte de lo previsto. Los flashes de las cámaras en el exterior. Los periodistas esperaban la histórica adquisición. Alexis Monroe, directora ejecutiva de 34 años de Monroe Industries, lo miró fijamente. Su bolígrafo flotaba sobre el contrato. El personal de seguridad se acercó a Daniel. El futuro de su hija pendía de un hilo. El exprodigio de Wall Street, ahora limpiando pisos, tenía exactamente 10 segundos antes de que lo sacaran a rastras. Alexis levantó la mano, deteniendo a la seguridad. Todos fuera, ordenó. Excepto él. Quédense con nosotros hasta el final para descubrir la impactante verdad detrás de este enfrentamiento y lo que sucede cuando estos dos mundos colisionan. La noche anterior, Daniel Cole se movió en silencio por la planta ejecutiva de Monroe Industries, vaciando los contenedores de basura como lo había hecho durante los últimos 18 meses. Los impecables pasillos se sentían diferentes por la noche. Vacía de trajes de poder y tacones, carente de sonrisas artificiales y apretones de manos calculados. Lo prefería así. El silencio era honesto, al menos. Se detuvo fuera de la sala de conferencias, notando que las luces seguían encendidas. La mayoría de los ejecutivos se habían ido hacía horas, pero a través del cristal esmerilado pudo distinguir una figura solitaria. Reconoció su silueta de inmediato. Alexis Monroe. La joven prodigio CEO que se había hecho cargo de la empresa de su padre con solo 30 años. Historias sobre su brillantez y crueldad llenaban los chismes de la sala de descanso, aunque Daniel rara vez participaba. Había aprendido por las malas que permanecer invisible era la estrategia más segura. Por un momento, se quedó observándola trabajar, impresionado por lo similar que era su postura encorvada a la de su propia hija cuando se concentraba en la tarea. El pensamiento de Ava, de 9 años, esperando en el apartamento de la señora Jenkins, lo hizo mirar su reloj. Necesitaba terminar su turno y recogerla antes de las 10. Daniel empujó su carrito hacia adelante, con la intención de saltarse la sala y volver más tarde, cuando una pila de papeles se deslizó de la mesa de conferencias al suelo, seguida del suspiro de frustración de Alexis. La costumbre profesional se apoderó de él y llamó suavemente. «Disculpe, señora. ¿Quiere que vuelva más tarde?» Levantó la cabeza de golpe, con la sorpresa reflejada en su rostro como si hubiera olvidado que existían otras personas en el edificio. «No, está bien. Pase». Su voz tenía el ligero tono de alguien interrumpido a mitad de un pensamiento. Cuando Daniel entró, Alexis recogió sus documentos apresuradamente, dejando caer varios en el proceso. Se acercó a ayudar, agachándose para recoger los papeles dispersos. Fue entonces cuando lo vio. Una hoja de cálculo con columnas resaltadas que mostraban el recuento de empleados en varias divisiones. Una columna titulada Reducciones posteriores a la adquisición le llamó la atención. Números en rojo frío que mostraban miles de puestos marcados para su eliminación tras la fusión con TechVision, incluido todo el personal de limpieza de la oficina de Chicago. Daniel se quedó sin aliento al reconocer el código de su departamento entre los que serían subcontratados. Apretó los dedos sobre el papel, recordando las facturas médicas de Ava, apiladas en la mesa de la cocina, el aviso de alquiler atrasado, la receta de insulina que debía renovarse la semana siguiente. La modesta estabilidad que había construido tras perderlo todo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. «Gracias», dijo Alexis, extendiendo la mano hacia los papeles, pero Daniel dudó, con la mirada fija en el documento. Ella siguió su mirada, comprendiendo. «Es información confidencial», dijo, endureciendo el tono. «Claro, lo siento», respondió Daniel, entregándole los papeles con una expresión deliberadamente vacía que había perfeccionado durante su caída hacía 3 años. Al darse la vuelta para irse, Alexis lo llamó. «Eres Daniel, ¿verdad?
¿Del turno de noche? Hizo una pausa, sorprendido de que ella supiera su nombre. Sí, señora. Ella lo observó un momento y luego lo despidió con un gesto de la cabeza. Buenas noches. Entonces. Terminó su turno en piloto automático, con la mente acelerada. A la mañana siguiente, había tomado una decisión. Ya no se trataba solo de su trabajo. Se trataba de todas las familias que sufrirían mientras los ejecutivos cobraban bonificaciones. Algunas cosas merecían el riesgo, valía la pena defenderlas, incluso cuando tenías todo que perder. Daniel Cole aún conservaba algo de su época en Wall Street. El conocimiento de cómo funcionaban realmente estos acuerdos y cuánto costaban. La mañana de la firma llegó con bombos y platillos. La seguridad era estricta, pero como un rostro familiar en mantenimiento, Daniel pasó por la entrada de servicio sin que nadie lo cuestionara. Se puso el uniforme en el pequeño vestuario, con dedos ligeramente temblorosos al abotonarse la camisa. En el bolsillo, llevaba la lista de empleados que había impreso desde el ordenador de mantenimiento, que mostraba a las familias los años de servicio, la dependencia médica y el coste humano tras las cifras. ¿Le importaría a alguien como Alexis Monroe? Probablemente no. Pero tenía que intentarlo. Por Ava. Por sí mismo. Por esa parte de él que murió cuando eligió el silencio una vez. Cuando entró en la sala de juntas, exactamente 5 minutos antes de la firma, nadie lo miró. La invisibilidad de los trabajadores de servicios jugaba a su favor ahora. Se colocó junto al dispensador de agua, observando cómo los miembros de la junta y los ejecutivos se felicitaban, con las cámaras destellando afuera. Alexis se sentó a la cabecera de la mesa, impecable con un traje azul marino a medida. Su característico cinturón de seguridad de policía. Con el cabello recogido hacia atrás, parecía segura de sí misma. Pero Daniel notó la tensión en sus hombros. La forma en que sus ojos se dirigían de vez en cuando a su director financiero, James Bennett, quien rondaba cerca como una sombra ansiosa. Cuando le colocaron los documentos, algo en su vacilación le dio a Daniel el empujón final que necesitaba. Dio un paso adelante en el silencio que se hizo cuando Alexis levantó el bolígrafo. Después de que su orden vaciara la sala, Daniel se quedó frente a Alexis al otro lado de la mesa pulida, con guardias de seguridad esperando justo afuera de la puerta. El contrato estaba entre ellos, sin firmar. Tienes exactamente 1 minuto, dijo en voz baja y controlada, para explicar por qué no debería hacer que te arresten por interrumpir esta reunión. Daniel sostuvo su mirada fijamente. Porque ya sabes que algo anda mal con este trato. Vi tu vacilación. Colocó la lista de empleados sobre la mesa. 4.722 personas. No son números en una hoja de cálculo. Personas con familias, necesidades médicas, hipotecas. Las proyecciones que Bennett les mostró están manipuladas. El ahorro de costos proviene completamente de desmantelar la fuerza laboral mientras infla los paquetes de compensación para ejecutivos. La observó entrecerrar los ojos, calculando. ¿Cómo iba a saber eso un conserje? Daniel tragó saliva con dificultad. Porque antes de limpiar oficinas, analizaba fusiones para Goldman Sachs. Hasta que me negué a firmar un acuerdo como este hace 3 años. La expresión de Alexis cambió casi imperceptiblemente. Buscó la lista de empleados y la revisó rápidamente. Incluso si lo que dice es cierto, la Junta ha aprobado esta adquisición por unanimidad. Los papeles esperan mi firma. Daniel le sostuvo la mirada. El modelo financiero real muestra que TechVision está sobrevalorada en al menos un 30%. Su cartera de innovación está vacía. Encontré sus informes de I+D en la papelera de reciclaje. Les están vendiendo una fachada, y su junta lo sabe. El color desapareció del rostro de Alexis. Esa es una acusación grave. Daniel asintió. Una por la que, al parecer, vale la pena perder mi trabajo. Un tenso silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Alexis pulsó el intercomunicador.
Díganles a todos que la firma se pospone 24 horas por un asunto técnico. Sin preguntas. Se volvió hacia Daniel. Mi ático. A las 8 de la noche. Traigan todas las pruebas que tengan. Daniel dijo, si me hacen perder el tiempo, me aseguraré de que no vuelvan a trabajar en esta ciudad. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba fuera del edificio, Daniel sintió el peso de lo que había hecho sobre sus hombros. Probablemente habría perdido su trabajo, pasara lo que pasara. De camino a casa en autobús, llamó a la señora Jenkins para preguntarle si podía cuidar de Ava unas horas más esa noche. La anciana aceptó, aunque sus preguntas preocupadas no. Las preguntas sobre su regreso anticipado del trabajo eran más difíciles de desviar. En su pequeño apartamento, Daniel rebuscó entre las cajas que nunca había desempaquetado del todo, encontrando su viejo software de análisis financiero en un portátil polvoriento. Habían pasado 3 años, pero algunas habilidades nunca te abandonan. A las 7:30, había recopilado suficiente análisis para respaldar sus afirmaciones. Se puso la única ropa decente que aún tenía, una camisa blanca y unos pantalones azul marino que le quedaban ligeramente holgados, y se dirigió a la dirección que Alexis le había dado. Su ático ocupaba el último piso de un elegante rascacielos en el centro. El guardia de seguridad llamó y Daniel se sorprendió cuando la propia Alexis respondió, ordenándoles que lo subieran de inmediato. El viaje en ascensor le dio tiempo para dudar de todo, de su análisis, de su decisión, de su cordura al enfrentarse a una de las mujeres más poderosas del mundo empresarial de Chicago. Cuando las puertas se abrieron directamente al ático, entró en un espacio que era a la vez impresionante y extrañamente vacío. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad, pero el mobiliario minimalista y la falta de toques personales lo hacían parecer más una suite de hotel que un hogar. Alexis estaba de pie junto a las ventanas, todavía con su atuendo de negocios, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Justo a tiempo, señaló, señalando hacia la mesa del comedor donde había varios monitores, enséñame lo que tienes. Sin formalidades, se sumergieron en las cifras. Daniel explicó las discrepancias que había encontrado, los riesgos ocultos, las proyecciones infladas. Mientras la guiaba en su análisis, vio su mente aguda trabajando, cuestionando, desafiando, conectando puntos. Pasaron 2 horas en una intensa discusión, durante la cual Daniel casi olvidó el enorme abismo que separaba sus vidas actuales. Casi. Hasta que sonó su teléfono. La señora Jenkins. Su voz preocupada. La fiebre de Ava había vuelto a subir. Tengo que irme, dijo, recogiendo sus cosas apresuradamente. Mi hija está enferma. Alexis levantó la vista. La preocupación humana en su rostro reemplazó momentáneamente la máscara de directora ejecutiva. ¿Es grave? Daniel dudó, luego admitió. Tiene diabetes tipo 1. Su nivel de azúcar en sangre ha sido inestable desde que se detuvo. Solo necesito llegar a casa. Estaba a medio camino del ascensor cuando Alexis lo llamó. Espera, déjame llevarte. Antes de que pudiera protestar, ella ya había cogido sus llaves y su abrigo. La incongruencia de la situación lo golpeó mientras bajaban en el ascensor, la directora ejecutiva de Monroe Industries y su conserje, rumbo a su deteriorado edificio de apartamentos en la lujosa camioneta de ella. El viaje de 20 minutos transcurrió mayormente en silencio, interrumpido solo por las indicaciones de Daniel. Cuando se detuvieron frente a su edificio, con la pintura descascarada y la puerta de seguridad abierta con un ladrillo, Daniel sintió una oleada de vergüenza que inmediatamente resintió. Esta era su vida ahora y se negó a disculparse por ello. Gracias por el viaje, dijo formalmente, acercándose al vehículo. Pero Alexis lo sorprendió apagando el motor y desabrochando su cinturón de seguridad. Voy a entrar. Si su hija necesita atención médica, puedo ayudarla. El apartamento era pequeño pero meticulosamente organizado, la disciplina de una madre soltera evidente en cada rincón cuidadosamente arreglado. La señora Jenkins los recibió en la puerta,
con la confusión cruzando su rostro al ver a la mujer elegantemente vestida detrás de Daniel. Su explicación fue interrumpida por el gemido de Ava desde el dormitorio. Daniel corrió hacia su hija, encontrándola sonrojada y desorientada, con su monitor de glucosa mostrando cifras peligrosamente altas. «Tenemos que llevarla a un hospital», dijo. La opresión en el pecho no tenía nada que ver con su confrontación de ese mismo día. «Llamaré a una ambulancia», ofreció Alexis, buscando ya su teléfono. Daniel negó con la cabeza. El cálculo fue inmediato y habitual. El deducible del transporte en ambulancia es de $2,000. Yo la llevo. No añadió que su seguro había caducado el mes anterior, que esta visita al hospital aumentaría su montaña de deudas médicas. Algo en su expresión debió de comunicar estos hechos tácitos, porque Alexis simplemente dijo, «Los llevo a ambos al Northwestern Memorial ahora mismo». Su tono no admitía discusión, y minutos después, corrían a toda velocidad por las calles nocturnas. Ava, envuelta en una manta, estaba en el regazo de Daniel. En el hospital, Alexis habló en voz baja con la enfermera de admisión, y de repente los condujeron a una habitación privada. Un equipo de médicos apareció en cuestión de minutos. Daniel se sentó junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano mientras el personal médico trabajaba eficientemente a su alrededor. Alexis permaneció en segundo plano, como un centinela silencioso, haciendo llamadas en voz baja. Pasaron las horas, y poco a poco el estado de Ava se estabilizó. Al amanecer, finalmente cayó en un sueño tranquilo. En la quietud de la mañana, Daniel y Alexis se sentaron en sillas incómodas afuera de la habitación de Ava, con el agotamiento marcando líneas en sus rostros. Una enfermera trajo café, que aceptaron agradecidos. «¿Por qué nos ayudaron?», preguntó Daniel finalmente, la pregunta que había estado quemándole la mente toda la noche. Alexis miró fijamente su taza de café. «Tal vez estoy cansada de vivir en un mundo donde las decisiones se toman sin ver las consecuencias. Me sorprendió el hecho de que pudiera haber visto las consecuencias de mi vida. Me sorprendió el hecho de que era un niño, pero me sorprendió el hecho de que era un hombre de mi vida. Me sorprendió el hecho de que era un hombre de mi vida. Me sorprendió el hecho de que podría haber sido un hombre de mi vida. Me sorprendió el hecho de que podría haber sido el hombre de mi vida. Me sorprendió el hecho de que me podría haber sido el hombre de mi vida». Estrella en ascenso en Goldman, comenzó discretamente, especializándose en fusiones del sector tecnológico. Hace 4 años, fui analista principal en una importante adquisición, muy similar a su acuerdo de visión tecnológica. Encontré irregularidades, proyecté despidos masivos disfrazados de optimización de sinergias. Cuando se lo comenté a mis supervisores, me dijeron que arreglara los números, no el acuerdo. Se frotó los ojos cansados. Me negué. Entonces a mi esposa, Laura, le diagnosticaron un tipo raro de cáncer. De repente, tenía facturas médicas, una hija de 6 años aterrorizada y una decisión que tomar. Alexis escuchó atentamente, con una expresión indescifrable. Elegí a mi familia por encima de mis directores, revisé el análisis del acuerdo. Miles perdieron sus trabajos, pero yo conservé el mío. Al menos durante 6 meses más. Entonces encontraron una razón para despedirme, justo después de la muerte de Laura. Sin indemnización, seguro cancelado, reputación destruida. La amargura que creía enterrada hacía tiempo se filtró en su voz. El universo tiene un perverso sentido de la justicia. Alexis guardó silencio un largo rato. Y, sin embargo, sabiendo el precio, ayer hablaste. Daniel miró hacia la habitación de Ava. Tal vez necesitaba que supiera que su padre aún podía hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La confesión me pareció cruda, vulnerable de una manera que las declaraciones financieras no lo habían sido. Alexis asintió lentamente. Construí mi carrera siendo más duro, más inteligente, más despiadado que cualquier hombre en la sala. Mi padre me enseñó que el sentimentalismo es debilidad en los negocios.
Hizo una pausa. Pero últimamente me he estado preguntando qué sentido tiene todo esto. Un ático vacío, sin vida fuera de la oficina. Decisiones que parecen brillantes en el papel, pero me quitan el sueño. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital, iluminando las ojeras. Nunca había visto al Daniel Coles de mis decisiones, hasta ahora. Por la tarde, Ava estaba lo suficientemente bien como para que le dieran de alta. Daniel se preparó para la factura, pero le dijeron que ya se habían ocupado de todo. Afuera del hospital, el chofer de Alexis esperaba con su coche. «Tengo que volver a la oficina», dijo. «La junta está en pánico por el retraso en la firma». Le entregó a Daniel una tarjeta de visita con su número personal escrito al dorso. «Quiero continuar nuestra conversación sobre la visión tecnológica. Mientras tanto, tómate unos días libres para estar con Ava. Tu trabajo está asegurado». La máscara profesional había regresado, pero algo había cambiado debajo. Daniel aceptó la tarjeta sin decir palabra, dividido entre la gratitud y el orgullo. Al separarse, Ava volvió a mirar a Alexis. «¿Volverás a visitarnos?», preguntó con la franqueza de una niña. Alexis pareció sorprendida por la pregunta. «Me gustaría», respondió, con una sonrisa genuina suavizando sus rasgos por primera vez. Los días siguientes estuvieron llenos de sospecha. En medio de la realidad suspendida, Daniel recibió una llamada de recursos humanos confirmando su baja remunerada, mientras Ava se recuperaba rápidamente. Su resiliencia lo asombraba constantemente. Pasaron tardes tranquilas juntos, leyendo y jugando juegos de mesa, evitando hablar de lo que sucedería cuando él volviera al trabajo. Entonces, 5 días después de la noche en el hospital, todo se derrumbó. Daniel estaba preparando la cena cuando una alerta de noticias de última hora apareció en su teléfono. La adquisición de TechVision por parte de Monroe Industries está en peligro. El director ejecutivo cuestiona el acuerdo. Minutos después sonó su teléfono. «Alexis», con la voz tensa. «Van a por ti». Bennett descubrió que accediste a archivos de la empresa. Hay una denuncia policial presentada por espionaje corporativo y robo de datos. No vayas a ningún lado. Te enviaré a mi abogado. Antes de que Daniel pudiera procesarlo del todo, unos fuertes golpes sacudieron la puerta de su apartamento. 2 policías estaban afuera, con la orden judicial en la mano. Mientras se lo llevaban esposado, vislumbró el rostro aterrorizado de Ava mientras la señora Jenkins la sujetaba. «Todo va a estar bien, cariño», gritó, intentando mantener la voz firme. «Llama a la señorita Monroe». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de celdas de detención y salas de interrogatorio. Daniel respondía a las preguntas mecánicamente, negándose a hablar más sin representación legal. Al anochecer, estaba sentado solo en una sala de interrogatorios vacía, con el agotamiento y el miedo luchando por dominar su mente. ¿En qué estaba pensando? ¿En desafiar a la gente con este tipo de poder? ¿Cómo se las arreglaría Ava si él fuera a prisión? La puerta se abrió y, para su sorpresa, entró Alexis Monroe, seguida de un distinguido hombre mayor con un maletín de cuero. «El señor Hargrove es el mejor abogado defensor de Chicago», dijo sin preámbulos. «Queda en libertad bajo fianza, que ya ha sido pagada». Daniel la miró fijamente. La incredulidad se mezclaba con una esperanza cautelosa. ¿Por qué haría esto? ¿Bennett es su director financiero? La junta directiva es su responsabilidad. La expresión de Alexis se endureció. «Porque me mintieron. Después de nuestra conversación, encargué a una firma independiente que revisara discretamente las finanzas de TechVision. Todo lo que dijo era cierto, y peor. Bennett y Arlo han estado aceptando sobornos para sacar adelante este acuerdo». Le puso su abrigo de diseñador sobre los hombros mientras caminaban hacia la salida, un gesto extrañamente íntimo en medio de la estéril comisaría que rodeaba la escena. «La junta directiva está intentando obligarme a salir. La junta de accionistas de emergencia de mañana decidirá nuestro destino». Afuera, su coche esperaba.
Ava está en mi ático con mi asistente personal. Pensé que estaría más cómoda allí que con los vecinos o en urgencias. La consideración de esta acción, en medio de toda la guerra corporativa que estaba librando, impactó profundamente a Daniel. Mientras conducían por la noche en Chicago, Alexis le explicó la batalla que les aguardaba. Te están pintando como una exprofesional financiera descontenta con una venganza. Ya filtraron tu despido de Goldman a la prensa. Daniel cerró los ojos brevemente. ¿Y tú? ¿Cuál es tu posición en todo esto? Sus manos se apretaron al volante. Tengo que decidir por la mañana si firmo el contrato y conservo mi puesto o me enfrento a la junta y probablemente pierdo todo lo que mi padre construyó. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Valió la pena el capital? Cuando llegaron al ático, Ava se arrojó a los brazos de Daniel con un sollozo de alivio. Por encima de su cabeza, él articuló, gracias a Alexis, quien asintió una vez antes de apartarse para darles privacidad. Más tarde, después de que Ava se durmiera en la habitación de invitados, Daniel encontró a Alexis en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. Sigo pensando en lo que dijiste en el hospital, empezó sin darse la vuelta. Sobre la necesidad de que tu hija supiera que podías hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Finalmente lo enfrentó. Nadie me había visto tomar esa clase de decisión. Mi padre diría que la decisión correcta es la que protege a la empresa. La junta directiva mide las decisiones correctas en precios de acciones y retornos trimestrales. Daniel se movió para pararse junto a ella en la barandilla. ¿Y tú qué opinas? La risa de Alexis no tenía humor. Creo que me aterra descubrir quién soy sin el título de CEO. La mañana llegó demasiado rápido. Daniel llevó un traje prestado a la junta de accionistas, sentado al fondo mientras Alexis se enfrentaba a la junta reunida y a los principales inversores. James Bennett presentó su caso primero, explicando el malentendido, con diapositivas cuidadosamente elaboradas que mostraban el crecimiento proyectado y las sinergias. Richard Arlo, el presidente de la junta, habló de lamentables problemas de personal y filtraciones de información confidencial, su mirada encontrando a Daniel con desprecio apenas disimulado. Y Daniel no había dicho nada desde que dijo eso. Entonces fue el turno de Alexis. Se levantó, se alisó la chaqueta y caminó hacia el podio con solo una hoja de papel. Durante 7 años, he dedicado mi vida a esta empresa, comenzó. En ese tiempo, nuestro valor de mercado se ha triplicado, nuestra plantilla ha crecido un 60% y nuestra reputación de integridad ha sido mi máxima prioridad. Hizo una pausa y miró directamente a Bennett y Arlo. Esa integridad es la razón por la que no puedo, en conciencia, firmar el acuerdo de adquisición de TechVision tal como está estructurado actualmente. Los murmullos resonaron en la sala. Los modelos financieros presentados a esta junta son fundamentalmente defectuosos y deliberadamente engañosos. Los rendimientos prometidos se basan completamente en la reducción de la plantilla y la liquidación de activos, no en la innovación ni el crecimiento. Expuso las pruebas metódicamente, su voz cobraba fuerza con cada punto. Al terminar, colocó su única hoja de papel en el podio, su carta de renuncia. Si este acuerdo sigue adelante según lo previsto, será sin mi participación ni mi respaldo. Me niego a construir el éxito sobre las vidas destrozadas de nuestros empleados. La sala estalló en caos cuando se apartó del micrófono. Horas después, tras votaciones, contraofertas y acalorados debates a puerta cerrada, el resultado se materializó. El acuerdo estaba muerto, pero también lo estaba el puesto de Alexis como directora ejecutiva. Mantuvo su importante participación y un puesto en la junta directiva, pero el liderazgo pasaría a manos de un sucesor en 30 días. Daniel, por su parte, no recibió cargos penales, pero tampoco un regreso triunfal a Monroe Industries. Al salir juntos de la sede corporativa esa noche, ambos a la deriva profesionalmente, Alexis sorprendió a Daniel con una risa. Una risa genuina y desahogada. ¿Sabes qué es extraño? Me siento más ligero que en años.
Daniel lo comprendió perfectamente. La libertad a menudo se siente así, incluso cuando tiene un precio. Caminaron sin rumbo por la tarde de principios de verano. 2. Personas abruptamente liberadas de sus roles definidos en el mundo. 3 semanas después, Daniel se arrodilló en el pequeño jardín comunitario detrás de su edificio de apartamentos, mostrándole a Ava cómo analizar la tierra para sus tomateras. Sonó su teléfono, Alexis, llamando con su actualización diaria. Desde la junta de accionistas, habían estado trabajando juntos en una nueva empresa, un fondo de inversión responsable centrado en empresas con prácticas laborales sostenibles. La experiencia financiera de Daniel encajaba sorprendentemente bien con los contactos y la visión de Alexis en el sector. Su primer proyecto, crear una estructura de propiedad de los empleados para una división de TechVision que habría sido destruida en la adquisición. La financiación llegó, anunció Alexis sin preámbulos. Podemos presentar la oferta la semana que viene. Daniel sonrió, observando a Ava regar cuidadosamente sus plántulas. Esos son 200 empleos salvados, dijo en voz baja. Un buen comienzo. La voz de Alexis se suavizó. ¿Seguirán viniendo a cenar esta noche? Probé esa receta de pasta que mencionaste. La naturalidad de la pregunta impactó a Daniel. Qué rápido se habían entrelazado sus vidas. Con qué naturalidad Alexis había creado un espacio para ellos y su mundo, y ellos para ella y el suyo. No me lo perdería. Ava te ha preparado algo. Por cierto, no me dice qué es. Su hija le sonrió disimuladamente, con tierra manchada en la mejilla. Tras colgar, Daniel volvió a su jardinería, reflexionando sobre el improbable camino que los había llevado hasta allí. La relación profesional con Alexis se estaba profundizando, aunque ninguno de los dos lo había expresado aún. Había tiempo para eso. Para todo. Nada más. Esa noche, en el ático de Alexis, ahora calentado por libros, plantas y algún que otro juguete que Ava había dejado, celebraron su pequeña victoria sobre los contenedores de comida para llevar y las proyecciones financieras extendidas sobre la mesa de centro. Ava le entregó su regalo a Alexis, un dibujo de 3 figuras junto a un jardín lleno de verduras descomunalmente grandes, con un sol sonriéndoles. Somos nosotros, explicó innecesariamente, señalando cada figura. Tú, yo, papá, y nuestro jardín, pero más grande, porque va a crecer. Los ojos de Alexis brillaron al abrazar a la niña. Por encima de la cabeza de Ava, su mirada se encontró con la de Daniel, un mundo de sentimientos tácitos cruzándose entre ellos. Estaban construyendo algo allí, algo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar durante aquella tensa confrontación en la sala de juntas meses atrás. 6 meses después de la fallida adquisición, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Phoenix Capital, su firma de inversión boutique centrada en prácticas comerciales éticas, había conseguido sus primeros clientes importantes. La perspicacia financiera de Daniel había regresado con toda su fuerza, más aguda ahora con la perspectiva que sus dificultades le habían dado. Alexis había descubierto un talento para reestructurar empresas en apuros sin las bajas humanas típicas de las reestructuraciones corporativas. Ava prosperó en su nueva escuela, con una salud estable y una confianza creciente. Los 3 habían desarrollado rutinas y chistes privados, restaurantes favoritos y tradiciones de fin de semana. No eran una familia convencional, pero habían construido algo que funcionaba, algo honesto. En una fresca tarde de otoño, caminaron juntos por Millennium Park después de una cena con clientes. Ava corrió hacia la escultura de Claude Gate, dejando a Daniel y Alexis momentáneamente solos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Daniel. La pregunta que de vez en cuando aún surgía, alejarte de todo lo que construiste. Alexis observó el reflejo de Ava multiplicarse infinitamente en la superficie metálica curva. No me alejé de lo que importaba, respondió ella, encontrando su mano. Finalmente entendí que valía la pena construir. Se quedaron juntos, viendo a Ava reírse de su reflejo distorsionado. 2 personas que lo habían perdido todo,
solo para descubrir que los nuevos comienzos a veces llegan en los momentos más inesperados. Como cuando un conserje se levanta en una sala de juntas y cambia el rumbo de muchas vidas con una sola verdad valiente. A veces, los acuerdos más valiosos que hacemos no se firman en papel, sino que se escriben en el corazón, con valentía, segundas oportunidades y la familia que elegimos en el camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video para ver más historias sanadoras que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. No olvides compartir tu opinión en los comentarios.